Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, señorías. Gracias a todos, señorías. Moción al Pleno para proponerles que busquemos entre todos una solución a un problema jurídico y económico que, de nuevo, está agravando la situación de cientos de familias con pocos o escasos recursos. Familias de rentas limitadas que en su momento compraron o restauraron una vivienda de protección oficial, acogiéndose a las ayudas establecidas por el Gobierno en los diferentes planes de vivienda, como la ayuda directa a la entrada o la subsidiación de los préstamos hipotecarios. Perdone, señorías. Señorías, guarden silencio si no salgan del hemiciclo, por favor. Asumiendo al tiempo una serie de obligaciones, como no poder alquilar o vender esa vivienda durante 10 años. La subsidiación, tal y como está definida en los planes de vivienda, es una cuantía que varía entre los 90 y los 300 euros, dependiendo de las condiciones económicas de cada familia, y que se descuenta a los beneficiarios en la cuota mensual que pagan por sus préstamos convenidos. Se concede por un periodo inicial de 5 años, prorrogable en periodos de igual duración, con el único fin, tal y como se señalaba en los planes de vivienda, de actualizarse con respecto a las posibles variaciones económicas de la unidad familiar beneficiaria. Les he querido explicar esto, señorías, para que entiendan que, en todo caso, nos estamos refiriendo a una sucesión de derechos y obligaciones que ambas partes, beneficiarios y Administración, adquirieron en el momento en el que se produjo la compra de las viviendas. Pues bien, a pesar de que, como hemos visto, estamos ante derechos adquiridos, el Gobierno impulsó en el último año varias medidas legislativas ambiguas, contradictorias e interesadas que han afectado a las condiciones de renovación o prórroga de esta subsidiación, socavando así los derechos adquiridos de más de 250.000 familias, mientras mantienen intactas todas las obligaciones impuestas. En primer lugar, aprobaron ustedes el Real Decreto Ley 20-2012, cuyo artículo 35 sirvió para suprimir las nuevas concesiones de ayuda de subsidiación del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Cuando cayeron en la cuenta que con este decreto se quedaban cortos en su afán de exterminar las ayudas a la vivienda en este país, el Ministerio de Fomento decidió corregir la ley a través de una circular interpretativa que no firma nadie y que remitieron a las comunidades autónomas para que suprimieran también las renovaciones de las subsidiaciones reconocidas en los planes anteriores a la entrada en vigor del decreto ley. Esta interpretación irregular y retroactiva atenta contra el principio de seguridad jurídica que avala la Constitución española en su artículo 9.3 y se convierte en uno más de los atropellos que este Gobierno aplica para seguir imponiendo sus políticas de recortes en los estratos más vulnerables de la sociedad. Sabiendo que jurídicamente esta interpretación no se sustentaba y para callar las voces de los que dignamente empezaron a exigir justicia, uniéndose en plataformas cívicas por toda España, el Gobierno de Rajoy decidió, en un nuevo arrebato de autoenmienda popular in extremis, que durante la tramitación en el Senado el Partido Popular introdujera una nueva disposición adicional segunda en la Ley 4/2013 del 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquileres de vivienda, estableciendo así definitivamente lo que siempre habían querido hacer: revocar y denegar todas las ayudas de vivienda, incluidas la renovación de la subsidiación en todos los planes estatales. Han conseguido acabar con todas las ayudas de vivienda, las futuras, las presentes y, con esa enmienda, incluso las pasadas. Una medida incompatible con el principio de seguridad jurídica, que retira derechos adquiridos a las familias de manera retroactiva, pero eso sí, les mantiene intactas sus obligaciones. Se lo diré de otra forma, para que me entiendan y me atiendan. El Gobierno vuelve a pisotear los derechos de un colectivo vulnerable imponiendo nuevas reglas de juego de forma unilateral. Por ello, el PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que esta situación deja a los afectados en una situación de inseguridad jurídica que lesiona de forma irreversible e irreparable sus derechos individuales. Y lo hemos hecho porque el Gobierno ha vulnerado el derecho de miles de familias que accedieron a estos préstamos porque acreditaron unos ingresos escasos y a los que perder esta subsidiación puede llevarles a situaciones reales de impago al no poder hacer frente a una cantidad con la que no contaban.
El Gobierno ha vulnerado los derechos de miles de familias a los que machaca con medidas injustas mientras presta de nuevo, otra vez, atención especial a las entidades bancarias. Porque fíjense, señorías, qué tremendo despropósito. La Ley 4/2012 de alquileres, que acabó con las ayudas a las familias para acceder a una vivienda en este país, se aprobó el 4 de julio. Y tan solo 5 días después de haber sido aprobada, la ministra Ana Pastor, en referencia a un bloque de viviendas de protección oficial en manos del Sareb, paralizada desde el año 2010 y con una clara intención de incentivar la venta de estas viviendas que solo beneficia de nuevo a las entidades bancarias, declaró textualmente, y repito, 5 días después de haber aprobado esa ley en esta Cámara: tendrán la ayuda estatal directa a la entrada y todos los compradores tendrán derecho a la subsidiación. ¿Tienen diferente derecho los bancos que las familias? ¿Se rigen por diferentes leyes en este país, desgraciadamente? Con el Gobierno popular, sí. Volvemos, como siempre, a lo mismo. A que a este Gobierno poco le importa el derecho ciudadano cuando se trata de recortar a los que menos tienen, con el agravante de que en este caso el Gobierno del Partido Popular sí mantendrá su derecho a imponerles a estas familias precio de venta y condiciones de alquiler a las viviendas en el futuro. El PP se queda con los derechos y se olvida de sus obligaciones, mientras que las familias se quedan con sus obligaciones y deben olvidarse de sus derechos. Y aun a sabiendas que, como es habitual, que siempre desde esta tribuna defendemos a los ciudadanos frente a sus recortes, seguramente el PP utilizará en su intervención de respuesta el término demagogos. Esta vez les pido que tengan cuidado al utilizarlos, porque si lo hacen, también estarán llamando demagoga a la defensora del pueblo que pidió al Ministerio que paguen las ayudas reconocidas por las comunidades autónomas y que se corrija el criterio interpretativo para que las administraciones autonómicas revisen de oficio las resoluciones que hubieran denegado antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2013. Porque si lo hacen, además, también estarán llamando demagogo al Procurador Común de Castilla y León, que dice clara y meridianamente que el Gobierno de Rajoy y la Junta de Castilla y León han obrado mal en esta materia, por lo que insta al Ejecutivo autonómico a reanudar el proceso y pagar las ayudas concedidas en su día a los propietarios de vivienda de protección oficial, exigiendo que se revisen las solicitudes y se concedan las renovaciones de subsidiación. Y, por último, si lo hacen, estarán llamando demagogos a las miles de familias que se han unido para defenderse en plataformas y que usan todos los medios a su alcance, medios de comunicación, redes sociales, peticiones a la Administración, peticiones a la justicia, para que se sepa que están cometiendo una injusticia con ellos. Ya ven, somos muchos los que defendemos que se mantenga la renovación de las subsidiaciones frente a un Gobierno y un partido que no saben ya para quién deben gobernar. Deben valorar entonces, señorías, que esta no solo es una demanda del PSOE, sino una demanda de la sociedad que ustedes debieran también entender y atender. Por ello les pido que acepten esta moción en la que el Senado insta al Gobierno a que se impulsen las modificaciones legislativas precisas para que se mantenga el derecho a percibir la ayuda de subsidiación para VPO y VPP en todos aquellos préstamos suscritos con anterioridad a la aprobación de la Ley 4/2013. Y que a través del Ministerio de Fomento se proceda a elaborar una interpretación ajustada a derecho del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012 y se comunique a las comunidades autónomas a fin de que se revisen de oficio las resoluciones que hubieran denegado antes de la entrada en vigor de esa ley. No pueden ustedes escudarse, como ya han hecho en diferentes ocasiones, en que es normal retirar las subsidiaciones porque los tipos de interés han bajado y que esa bajada compensa a los ciudadanos la retirada de sus derechos. Es una teoría tan injusta como inmoral. Los tipos de interés han bajado, sí, señorías, pero es que los afectados compraron a precio de burbuja inmobiliaria y sus hipotecas son mucho más altas que el valor actual de la vivienda. Pero es que aún hay más. Los tipos de interés bajan, señorías, pero en las casas de los afectados el paro sube, los salarios son más bajos, la pobreza energética enfría el hogar, los repagos en educación y sanidad restan capacidad económica y los abuelos pierden capacidad en sus pensiones. Y encima les retiran un derecho con el que contaban, manteniéndole intactos todos sus deberes. Porque piensen, señorías, que estas familias no pueden vender o alquilar esta vivienda. Si no dan pagado, lo único que les quedará será esperar un embargo. Si no ponen freno a este desorden jurídico, estaremos auspiciando que más familias corran riesgos de desahucio. Piensen que son familias que hicieron una planificación de los pagos que deberían hacer
a lo largo de los años y asumieron la compra de la vivienda y que ahora esos cálculos se desmoronan. Le pido que apoyen esta moción pensando que son 250.000 personas, según los datos recogidos en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado, los que están reclamando su ayuda. Piensen, señorías, que no estamos reclamando un privilegio. Para estas familias estamos reclamando un derecho constitucional, el derecho a una vivienda digna. Intenten hoy corregir actitudes, porque hoy desgraciadamente celebramos el segundo aniversario de gobierno del Partido Popular, en los que solo ha habido más paro, más deuda, más corrupción, menos derechos, menos salud, menos educación y, sobre todo, más mentiras. Gracias.